Ok, entonces estamos hablando de que el arca del pacto, la imagen que usted ve en la diapositiva, también es conocida como arca de la alianza, arca del testimonio. Alianza y pacto son sinónimos, obviamente, pero juega un papel importante, no solo porque custodia el pacto, sino porque es testimonio y tiene ese fin. Y quisiera que veamos en la escritura. Éxodo 25:16 dice el Eterno a Moshe, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Cuando le está dando la instrucción de construir un arca, le dice, lo pondrás el testimonio que yo te daré, porque tiene que ser un testimonio. Éxodo 25:21 dice algo similar en el mismo capítulo, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio, dice el Eterno, que yo te daré. Es para cuidar, custodiar un testimonio, un testigo del Eterno, algo que va a representar que todo lo que ha dicho en los profetas, que todo lo que se escribió en la Torá, que la historia que narra la salida del Éxodo, la guía con Moshe, el mismo evento del nuevo pacto con Yeshua, todo es real, todo tiene vigencia, no es una religión humana, sino que es algo que descendió para los hombres desde el Eterno mismo, desde su trono, ¿no? Es un testimonio. Miren, en Deuteronomio 10:12 dice, y escribirás en aquellas tablas, está hablando cuando renuevan el pacto, y le dice en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. De acuerdo al estudio de la Torá, si alguien gustaría hacer una investigación, puede darse cuenta que lo que contenía dentro del cofre era solamente estas tablas, que estaban escritas por lado y lado. Eran dos tablas copia. No es que una tabla tenía 5 mandamientos y la otra 5. Era una tabla que tenía todas las 10 palabras de un lado, escrita de un lado y escrita del otro lado, y el otro era una copia, porque siempre que se hacía un convenio se hacían copias. Uno para el que dirige una parte del convenio y el otro para la otra parte del convenio. Pero cuando nosotros leemos, que nos puede venir hoy a la mente, pero ¿qué hay de la vara de Aarón que reverdeció, la cual dice que también estaba en el arca? ¿O qué hay del maná, la urna de maná que también estaba en el arca? No dice nunca la escritura que estaba en el arca, dice la pondrás delante del arca. Es diferente, la palabra que utiliza ahí es panín, delante del arca del testimonio, en los dos versos donde se encuentra esto. Pero sin embargo, cuando habla de las piedras, sí habla, dice B, o sea, la letra Bet, ¿no? Está hablando dentro del arca, dentro del cofre. Cuando hablamos de estas tablas de piedra, hay que entender que realmente está custodiando el pacto. Está escrito en piedra porque durará para siempre. Volvemos al inicio. ¿Por qué es importante para nosotros estudiar este tema? Porque el arca del pacto es un objeto que al día de hoy causa realmente intriga, porque muchos afirman conocer el paradero, otros dicen no sabemos dónde está el paradero, y otros dicen conocemos el paradero pero no podemos decirlo, y hay que ver deshilachando, buscando la verdad, encontrando, discerniendo cuál es la ruta en la cual tenemos como evidencias arqueológicas, históricas y de la escritura que nos permitan dar un contexto a todo esto y armar un camino con mucha seguridad para que tengamos un ancla firme en la cual podamos sostenernos. En este tiempo es importante este estudio porque a nosotros primero nos dice esto, que este testimonio, que la ley, el camino en el que estamos guardando la Torá es válido. No existe tal camino de que podamos decir, como indica el cristianismo, la ley quedó abolida. No, porque es un testimonio que será revelado al final de los tiempos. Lo que hizo Yeshua fue realmente como mediador del segundo pacto, es renovar el pacto, no cambiar por un pacto por otro, porque estas tablas de piedra permanecerán allí como un testimonio entre la alianza del Eterno con Israel. En segundo, nos da a nosotros una, como les decía, una confianza, no solo del camino, sino del Eterno, el convenio, una seriedad de saber que si nosotros estamos guardando la Torá, no es porque mi religión dice así, no, es porque tenemos un convenio que está vigente, está custodiado por el Eterno con el Creador. Si a alguno de ustedes alguna vez les toca explicar por qué no comen cerdo, por qué no comen camarón, por qué no trabajan en Shabbat, no es la respuesta es que mi religión, no existe eso. Es porque tenemos un convenio con el Creador, tenemos un convenio con el Elohim de Israel. Y ese testimonio que será mostrado al final de los tiempos
está vigente, está guardado, custodiado dentro del arca, y es para eso, para dar testimonio de que el camino que usted y yo estamos transitando es verdadero. Vamos a continuar. Algo de contexto histórico frente al arca, el tiempo o los lugares en el tiempo en el que se movió, se custodió y se guardó el arca del pacto. Reconocemos que el arca fue construida por medio de Bezalel en el desierto. Estuvo 40 años porque se hizo el primer año de la salida de Egipto, se empezó a construir 40 años en el desierto en la época de Moisés. 14 años en Gilgal en la época de Josué. 14 años realmente es la fecha que narra uno de los libros de tradición, el Seder Olam, y se asume que 14 años fue lo que duró la conquista de la tierra con Josué, y estuvo en Gilgal. De ahí pasó a 369 años en Shilo. Recuerden que estuvo mucho tiempo en Shilo el arca. Allí es donde estaba Elí con el arca del pacto cuando fue llevada por los filisteos, y por eso ponemos allí 20 años estuvo en Bet-Semes y después en Kiriat Jearim. 20 años después de que los filisteos, después de tenerla 5 meses, la devolvieron en vista de que realmente se manifestaba quienes custodiaban el arca, los que el Eterno ha puesto para guardar el arca, se manifestaba podemos decir, un poder de parte del Elohim de Israel que sobrepasaba y humillaba a los dioses paganos de los filisteos. Conocemos esa historia. Luego vemos que el arca pasó 57 años en Nob y en Gabaón en la época de David. También reconocemos también que en ese periodo hubo 3 meses en que pasó en la casa de Obed-Edom. Fue muy bendecido por pasar ese tiempo custodiando el arca, guardando el arca en su casa. Recordemos que fue a dar allí el arca porque David tuvo miedo al darse cuenta que no procedió bien al llevar el arca cargada por bueyes, cuando la Torá indica claramente que tienen que ser los sacerdotes, los hijos de Coat, perdón, los levitas, hijos de Coat, quienes podían manipular el arca. De allí encontramos que es Salomón, el hijo de David, que levanta el templo, y el arca reposa por 466 años y medio, de acuerdo al testimonio de Flavio Josefo, más 10 días en el templo de Salomón. Después de esto, la destrucción del templo con el ejército de Babilonia, tenemos ahora sí la intriga, porque no se volvió a ver ni a manifestar el arca de la alianza y se perdió su pista hasta nuestros días. ¿Qué sucedió? Veamos algo que también suele ser interesante. ¿Dónde está el arca del pacto? Es la pregunta, porque de eso se trata este tema. Cuando los babilonios arrasaron Jerusalén y el templo, se llevaron sus objetos a Babilonia, cuyo inventario exacto se registra en la Biblia, en el libro de Esdras, estos objetos luego son devueltos bajo el reinado del rey Ciro, y se da un listado claro de cuáles son los objetos, los números, los pesos de los objetos que se llevó Nabucodonosor y los cuales fueron devueltos. Pero en este inventario no se halla el arca del pacto, no se halla el altar del incienso, no se halla la mesa de los panes, que se encontraban en el lugar santo, y el arca del pacto obviamente en el lugar santísimo. Nos queda la duda, ¿qué pasó con este arca del pacto? Luego reconocemos que el templo fue reconstruido 70 años después por mandato del Eterno, pero ocurre que el arca no estaba en el segundo templo. Y esto nos debe dar a nosotros una idea de que si realmente el arca representa el trono del Eterno, era el arca la que salía delante del pueblo cuando estaban en el desierto y iba guiando al pueblo de una jornada a otra jornada. Moshe levantaba una oración y decía: Uma Yahweh, levántate Yahweh, sean dispersos tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen, cada vez que el arca se movía de un lugar a otro. Y luego decía, cuando ya se establecían, vuelvan los millares de millares al servicio del Eterno. Cuando ya el arca volvía a establecerse en un lugar, guiaba, era el trono del Eterno en la tierra. Pero vemos que el trono del Eterno en la tierra, el cual estaba delante del pueblo, encontramos también en el libro de Levítico, el libro de Números, que le dice a Moshe: delante del arca del testimonio es donde yo me manifestaré, me declararé delante de esta arca, me declararé a ustedes. Había revelación, pero vemos que en el segundo templo no existe realmente el arca. Había un lugar, un edificio
un cuarto que se llamaba el lugar santísimo, custodiado por cortinas, pero cuando cruzaba el sumo sacerdote cada año en un Yom Kippur, porque era el único día que podían entrar, era un lugar vacío, no estaba el arca. Miren lo que dice Primera de Reyes 6 al 11, en el tiempo de la construcción del templo. Vino palabra de Yahweh a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, y hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel. Ese fue el propósito, ¿no? Recordemos lo que se le dijo a Moshe, construyen un mishkan, un santuario para habitar en medio de ellos. Ese es el propósito. Y les dice, y no dejaré a mi pueblo Israel, pero si guardaban sus mandamientos y estatutos. Pero nos damos cuenta que el pueblo, y estaba profetizado por Moshe, se desviaría, no guardaría el pacto del Eterno, y el arca fue removida de su lugar. ¿Qué podemos decir? Ciertamente vemos que Yeshua mostraba respeto al servicio sacerdotal que se efectuaba en la época del segundo templo, pero el Eterno no estaba allí, porque no estaba el arca. Mostraba respeto ante el servicio que se hacía, que estaba estipulado en la Torá, que es lo correcto. Pero, adelante, una intervención, ¿no? Ya, no sé si está con el micrófono. Corta tu micrófono. ¿No? Listo. Saludos, hermano. Tenemos que entender algo muy importante que del segundo templo y el arca, ¿no? Primero que el segundo templo no tenía esa calidad para el Eterno como fue el primer templo. El segundo templo lo construyó Herodes, un edomita, que a la vez que construyó el segundo templo también estaba haciendo un templo en Cesarea de Filipo para el César. En segundo lugar, el sumo sacerdocio estaba corrompido, no era de la línea correcta. Desde los macabeos en adelante se volvió un puesto político, entonces siempre no estaban ajustados de esa manera a toda la formalidad de la Torá. Era imposible que el arca pueda permanecer en ese lugar, porque es algo que tiene que ver con las 12 tribus de Israel. Inclusive por eso es que en el Yom Kippur, después de la resurrección, prácticamente ya el Eterno lo dio por anulado el servicio levítico, porque estábamos viendo ante el servicio del Cohen Hagadol en el orden de Melquisedec, sino que es importante saber, porque a veces pensamos que el templo de Jerusalén, el segundo templo, es algo exageradamente kosher. Si bien es cierto, ahí estaban ejerciendo servicio los sacerdotes, lo kosher ahí no es el templo estrictamente, sino es el monte del templo, es el lugar. O sea, inclusive ¿cómo podemos entender esto? Si nos damos cuenta, cuando regresan de Babilonia, ellos hacen servicio en el monte. O sea, era el lugar, no había inclusive el templo, estaban reconstruyendo la muralla, y es el sitio escogido por el Eterno para que more su testimonio, el arca. Entonces, por ahí ya podemos entender lo que viene a continuación. Adelante. Gracias, hermano. Correcto, realmente esa es la definición del entendimiento que debemos tener nosotros en este camino, porque existen muchos estudios que se aventuran a indagar los efectos, a indagar el servicio y el ministerio que se daba en el segundo templo, pero ignoran para nuestra generación lo que es más importante, lo que fue dado por el profeta, fue dado al profeta Ezequiel, que nosotros debemos enseñar realmente y predicar el tercer templo, el templo de Yeshua. Darle a conocer a la gente, no como una historia del pasado, que tiene muchos tesoros obviamente para nosotros y que nos enriquece a conocer al Eterno, pero no solo nos quedemos en el segundo templo, como dice nuestro hermano, realmente no es como lo pintan, con la percepción de que es un templo que tenía toda la perfección y la santidad del Eterno en todo lo que se hacía. No es correcto. El templo que tendrá la perfección y la santidad, superando al templo de Salomón en sus primeros días, será el templo de Yeshua, el templo del milenio. Es realmente el templo que está dado a nuestra generación para enseñar, para predicar, para aprender y para prepararnos de lo que está por acontecer y lo que viene. ¿Ok? Vamos
Continuemos un poco más del Arca del Pacto, el cofre, el modelo del diseño. Recordemos que estaba hecho de madera de acacia, recubierto en oro, con unas barras de madera también, cubierta en oro, y tenía una longitud de 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto, lo que quiere decir que estamos hablando de 1 metro y 10 centímetros por 66 centímetros por 66 centímetros. Es una caja. Realmente buscábamos, el Eterno buscaba, perdón, guardar un testimonio. Por eso se le llamaba el cofre, el Aarón, Hakodesh, la caja santa. Veamos algo que también es importante que tengamos todos claros: la forma o el diseño y el modelo del propiciatorio. El modelo que estamos viendo en la imagen es el modelo correcto de cómo estaba detallado el propiciatorio, cómo fue creado. Miremos lo que nos dice las escrituras en el libro de Éxodo 37, el verso 6, dice lo siguiente: hizo asimismo el propiciatorio de oro. El propiciatorio es esta tabla, ¿no? La tabla, digamos así, un rectángulo de oro, ¿no? En base de oro puro, su longitud de 2 codos y medio. Esta, a diferencia del cofre, el cofre estaba hecho de madera y cubierto de oro. Esto, lo que vemos allí, es una pieza única de oro, de 2 codos y medio. Hizo anchura de 1 codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro, labrado a martillo, en los 2 extremos del propiciatorio. En los 2 extremos del propiciatorio está declarado. Sin embargo, vemos la mayoría de las imágenes ponen a los querubines sobre el propiciatorio, lo cual no es correcto, no es ni apegado a las escrituras ni apegado a las evidencias que vamos a presentar más adelante. Vemos que el propiciatorio es donde se untaba la sangre del sacrificio una vez al año, en el tiempo de Yom Kippur. El propiciatorio, de acuerdo a esta forma en la que está diseñada, nunca tocaba el piso, porque los querubines sostenían la tabla, puedes decir así, de oro, la barra de oro, la sostenían y nunca tocaba el piso, porque lo que tocaba el piso eran los pies de los querubines. Vamos comprendiendo un poquito más. Esta sería la imagen adecuada del diseño del arca, que, si nos damos cuenta, está representando un trono, porque los querubines tenían una de sus alas de un lado, del lado más corto del cofre, y las otras alas extendidas cubriendo la parte más amplia en dimensiones del cofre, dándonos una imagen de un trono. Es el trono, la silla de misericordia. Sabemos que esta es la forma correcta, un trono, no con querubines arriba, porque el autor de Hebreos, Pablo, cuando escribe esta carta y habla precisamente del sacrificio de Yom Kippur en toda su carta, nos damos cuenta que él, cuando manifiesta el sacrificio de Yeshua hecho para la expiación de pecados, haciendo referencia a Yom Kippur, él dice, pues, tenemos acceso al trono de la misericordia, pues dice, y le llama de esa manera, al trono de la gracia, perdón, le llama él. Dice, busquemos y para que hallemos gracia y ayuda para el oportuno socorro, pues vamos al trono de la gracia, y está hablando de esto, del arca, y le llama el trono. Por lo tanto, un trono no puede tener una figura de querubines encima del propiciatorio, que es la silla del Eterno. No una silla a la que él necesite sentarse físicamente, porque sabemos que no lo es así, pero está manifestada en una simbología de un trono, y como vemos en la antigüedad, las culturas cargaban a sus reyes. De esa misma manera, el Eterno representó que se llevara este objeto, este artículo del templo, como un trono, siempre delante de ellos, siempre delante de la guerra, siempre guiando al pueblo, pues cargaban el trono del Eterno. Ese es el trono del Eterno aquí en la tierra. Probablemente en el futuro, en esta silla, en esta arca, como va a sonar el arca, en esta arca sea el trono de Yeshua. Probablemente es una hipótesis ya correcta. No tiene el valor de ser lo que representa el reino en el futuro, que es el reino de los cielos. Es una profecía de Jeremías. Realmente lo que se está mencionando es una profecía de Jeremías, donde nos menciona que llegarán días, declara Yahweh, y está hablando del tiempo del milenio, cuando dice llegarán días, en que no se dirá más arca del pacto, ni se vendrá el pensamiento, ni la buscarán. Es porque realmente no ocupará el mismo papel representativo que ocupaba antes del milenio. Y obviamente, siendo un trono, necesita un rey, y el rey
cuando Yeshua se manifieste, hará la función del rey. Hoy está haciendo la función de sacerdote, pero cuando él ponga sus pies sobre el monte de los olivos, vendrá como rey para tomar su trono. Vamos continuando. Ok, entonces vemos que esta es realmente la forma adecuada del modelo y el diseño, contrastándolo con los errores de forma del tradicional del propiciatorio, ¿no? Como vemos en las imágenes. Algo que quiero destacar es en la imagen que se encuentra en la derecha. El personaje que está allí es el antiguo director del Instituto del Templo. Él es Chaim Richman. Y él menciona que, él lo dice y lo declara como un testimonio a la revista, no recuerdo el nombre, no quiero equivocarme, pero ya lo buscaré, lo pondré en la descripción, pero a una revista de Inglaterra, él declara y les dice que ellos conocen, el Instituto del Templo y su directorio, conocen la ubicación del arca, mencionan eso, y que por cuestiones políticas y no la han sacado de su lugar. Y es posible que lo conozcan, pero vemos la imagen del arca que él tiene, la imagen del arca que está mostrando. ¿Por qué muestra esa imagen? Porque si mostrara realmente la imagen correcta del arca, tendría que darle crédito a quien descubrió esto y tendría que darle crédito también al Mesías de Israel, Yeshua. Por eso hacen esto, porque sabe, el gobierno israelí al día de hoy conoce la ubicación del arca, pero nos damos cuenta cómo encubren todo esto y vamos a ir entrando en esa parte de la historia para que estemos conscientes de que esta forma o este modelo que estamos viendo es realmente un engaño, es realmente a veces un engaño a propósito. Ya para estos tiempos, para esta generación, sabemos que existen evidencias suficientes para conocer la forma y el modelo correcto del propiciatorio, y no es como lo están manifestando en ninguna de estas imágenes cristianas, y la más importante para el judaísmo en cuanto al templo, que es el Instituto del Templo, que tenemos esa imagen de esas querubines que parecen unas palomitas, ¿no? Ok. Leamos Levítico capítulo 16, verso 14, nos menciona que cada año, una vez al año, el sumo sacerdote podía ingresar al lugar santísimo, el lugar donde estaba el arca, no podía hacerlo cualquier momento. Cada año ingresaba con sangre, ingresaba con un incensario de oro, con incienso, carbón encendido, y presentaba una nube de incienso antes de presentar la sangre, y que la sangre de los machos cabríos y de los becerros, porque se mezclaban, tenían que ser rociada en el lado oriental del arca, en el lado oriental. Este es un mandamiento que se encuentra en la Torá, de lo que podríamos llamar un mandamiento de Jukot. Esos mandamientos que a veces no tienen un propósito lógico en nuestro sentido común de, bueno, ¿por qué no en el centro? Sería más estético, ¿no? Pero nos manda a hacerlo del lado oriental. ¿Por qué no del lado occidental? ¿Por qué no de cualquier lado si está el propiciatorio? Vamos a ver que este mandamiento, al igual que todos estos mandamientos que el Eterno menciona como tipo Jucat, mandamientos que parecen que no tienen una comprensión, pero a la postre, a la revelación de Yeshua, empiezan a cobrar un sentido, empiezan a cobrar una lógica y un propósito también, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta que el arca realmente en la época del primer templo pasaba desapercibida casi todo el año. Todos sabían, los sacerdotes, que detrás de esa cortina donde entraban a ministrar estaba el arca, pero no razonaban más de eso porque sabían que no tenían acceso y no tenían que hacer ningún tipo de servicio dentro de él. Solo una vez al año, y el sumo sacerdote y todo Israel recordaba el arca, porque estaban ayunando toda la nación y todos los que estaban en Jerusalén ayunando y orando para que el Eterno escuche las oraciones de aquel que se presenta delante de su trono una vez al año. Y ese día es el día de expiación, el día 10 del séptimo mes, en que esta arca cobraba de alguna manera relevancia para toda Israel en su conciencia. Una vez al año, el día 10 del séptimo mes, el día de perdón de pecados, el día de expiación de los pecados. Vamos a ver por qué todo esto es importante, porque como lo dice el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos que escribe Pablo, cuando quiere explicar cómo es que Yeshua expía el pecado del pueblo, tiene que a fuerza hacer referencia a este día del año. Okay, vamos ahora a entrar a contexto histórico. ¿Dónde está el arca? Vamos a entrar a contexto histórico y vamos a estudiar historia. Jeremías escribe después de la deportación o el cautiverio babilónico. Él, estando en Jerusalén, en el libro de Lamentaciones escribe
tu trono, oh Yahweh, permanece para siempre. Conocemos que todos tenían entendido, y lo repetimos, Pablo en el libro de los Hebreos lo hace claro, que el arca no era un cofre, era un trono, y todos lo veían como un trono, y es como debemos verlo nosotros, no como un cofre nada más. Es un trono, la silla, el asiento de la misericordia. El trono de la gracia le llama Pablo cuando habla de la expiación de pecados. Acerquémonos pues al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro, dice. Ok, vamos a ver contexto histórico de dónde está el arca. 1854, James Barclay, un misionero, estaba caminando cerca de los antiguos muros de Jerusalén cuando él tropezó con una entrada de una gran cueva, los antiguos muros de Jerusalén, ¿no? Estamos hablando del lado norte, ya lo vamos a ver. La entrada de una gran cueva de la ciudad antigua llena de túneles y aperturas y que había estado cerrada por siglos, realmente por muchos años, y tenía una longitud de 5 cuadras en esta ciudad. Él da testimonio de esto y queda registrado, y podemos ver que por lo menos para esa época, 1854, se encontró una serie de túneles en la ciudad antigua de Jerusalén. ¿Dónde es este lugar? En el monte Moriah. Nosotros vemos en la imagen de arriba, para que tengamos una idea y nos ubiquemos en el espacio de lo que estamos hablando. Estos 3 montes que usted ve en la imagen de arriba, el monte Sión, el monte Moriah y el monte de los Olivos, conforman Jerusalén, los 3 montes. La ciudad de Jerusalén amurallada era solamente los 2 montes, el monte de Sión y el monte Moriah, aunque toda la ciudad le llamaban Sión a veces, muchas veces lo van a encontrar poéticamente así en las escrituras, pero no eran montes como tal, eran cordilleras montañosas, como lo vemos en la imagen, eran cordilleras montañosas, pero se les llamaba monte, separados por lo que se conocen como valles, el valle de Sidrón, el valle de Gijón, que separaba, por ejemplo, el de Sidrón, el monte Moriah con el monte de los Olivos. Pero todos estos 3 cordilleras montañosas, repito, el monte Sión, el monte Moriah y el monte de los Olivos, representan Jerusalén. En la imagen de abajo nos hace un poco más clara y podemos ver cómo es esta cordillera montañosa del monte Moriah, donde el Eterno enseña, el Eterno es nuestro maestro, Yahweh es nuestro maestro. Y vemos en esta parte, lo voy a señalar con el cursor, donde se encuentra el templo. Era la parte más alta de la cordillera montañosa, el pináculo, la parte más alta del monte, es donde se ubicó el templo. Pero ciertamente un poco más abajo, pero del lado norte se extiende, porque ahí tenemos también el punto cardinal. Del lado norte es donde se extiende todo este monte Moriah. El monte Moriah es precisamente el mismo monte donde el Eterno le ordena a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. Y es el mismo monte, nos vamos a dar cuenta, donde fue ejecutado Yeshua. En ese mismo monte, en el lado norte. Tenemos allí, veamos que la entrada, si vemos ahí está el templo, el Golden Gate, con la puerta dorada, está en el lado este es el lado sur, y todo esto que vemos acá es el lado norte. Las puertas, la muralla de la ciudad, que es todo esto, aquí está la muralla de la ciudad, y todo esto de acá es donde sobresale la parte del monte, ¿no? Ok, vamos viendo un poco más de historia. Una cosa curiosa. Adelante, hermano. Si retrocedes la diapositiva. Sí, por supuesto. Ya, en esta diapositiva nosotros debemos ver con un rapidito, un paréntesis, ¿no? Que los 3 montes forman la letra Shin, Claro. El Shaddai. Los 3 montes, está clarita ahí la letra. Claro, es la letra correcto. Shin. Eso como para los credos, ¿no? Es un testimonio. Ese tipo de señales. Es un testimonio correcto de que realmente Jerusalén representa esto del Shaddai, y es la letra Shin, que representa el nombre, un nombre del Eterno que refiere a Todopoderoso. También es la palabra Shabbat, empieza con la letra Shin. Shalom empieza con la letra Shin. Correcto, ¿no? Es un dato interesante que sí debemos conocerlo. Continuamos. En 1867, el general Sir Charles Warren hizo una promesa de las mayores excavaciones de la ciudad antigua, de la montaña donde alguna vez estuvo el templo, y él descubrió túneles subterráneos, y él pudo ampliar un poco más, digamos, las investigaciones de lo que habíamos visto en la última diapositiva. No solo se habían encontrado túneles, sino que él realmente inició investigaciones, inició excavaciones que lo llevaron por un ducto de varios túneles debajo de este monte del que estamos hablando. El monte Moriah está en su interior lleno de túneles, y está evidenciado. Ahí tenemos una foto de él donde está dentro de esos túneles, y un diagrama que él realmente creó para mostrar
hasta donde él pudo avanzar en su investigación en su época, ¿no? 1867. Pasamos ahora a 1873, seguimos avanzando un poco más en el tiempo. Charles Clermont realmente era un orientalista francés y arqueólogo. Él descubrió, miren, prestemos atención a esto, él descubrió en esas cuevas, en el monte Morayá, descubrió un querubín grabado sobre una piedra dentro de esa cueva. Dentro de los primeros metros de esa cueva, encontró un querubín grabado. Y es como lo tenemos en la imagen, ya vamos a ampliarlo también. Pero, ¿qué representa esto? Miren, el querubín era usado comúnmente en los tiempos antiguos para guardar la entrada de un pueblo en lugar sagrado. Si recordamos en la Torá, cuando vemos lo que es el jardín del Edén, ¿qué es lo que dice en la narración de quién puso el Eterno para guardar el lugar y que nadie pueda encontrar? Querubines. Estamos hablando de que eran la representación, no solo en el mundo hebreo, sino vemos en evidencia de fotografías donde hay sarcófagos egipcios y donde había templos egipcios, dibujaban querubines como guardianes de este lugar, ¿no? Veamos un poco más. Ahí está la imagen más amplia de este querubín grabado en la cueva. Podemos verlo. ¿Y qué resulta esto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante para nosotros esto? Porque coincide perfectamente con un testimonio que se encuentra en 2 de Macabeos en el capítulo 2. Veamos, en el capítulo 2 inicia el verso 4, vamos a leer, está hablando de una carta que escribió Jeremías y le dice, en ese documento también se narra que el profeta Jeremías, obedeciendo a la orden de Elohim, tomó la carpa comunitaria y el cofre del pacto. En la carpa comunitaria estamos hablando de lo que había en el templo, él se le dio la orden. Baruch también registra esta parte que él se le dio la orden de esconder el arca. Y aquí en Macabeos dice que tomó la carpa comunitaria y el cofre del pacto, el arca del pacto, y se dirigió al cerro, y quiero que vean esta parte, cómo está en la traducción, al cerro desde el cual Moisés vio la tierra prometida. Y cualquiera que lee esto dice, bueno, entonces él cogió en pleno Jerusalén sitiado con la guerra, y él cogió el arca y lo escondió y lo fue a llevar al monte Nebo, al otro lado del Jordán donde estaba Moisés, y no es correcto. Realmente es una mala traducción. Esa palabra desde que encontramos allí no se encuentra, es algo que se añadió para dar una idea, pero lo que encontramos realmente es que él tomó la carpa comunitaria y el cofre del pacto y se dirigió al cerro el cual Moisés vio la tierra prometida, porque Moisés desde el monte Nebo, él vio el Lebanón, describe él, que habla del monte blanco, Labán es blanco, el monte blanco, que era el templo del milenio, es lo que él vio desde el monte Nebo, una visión que el Eterno le permitió tener antes de morir, pero no es que, como muchos afirmaban hace unos años, de que podía estar escondida en el monte Nebo, porque según de Macabeos lo narra así, y no es correcto, es una mala traducción. Dice en el verso 5, continuamos, para ver cómo se liga esto con el querubín que encontró Charles Clements. En una cueva de este cerro, Jeremías escondió la carpa comunitaria y el cofre del pacto, y el altar donde se quemaba el incienso. Después tapó la entrada con piedras, Se dice que algunos de los que le acompañaban a Jeremías regresaron para poner marcas en los caminos hacia la cueva. Regresaron a la entrada de la cueva y empezaron a poner marcas. ¿Cuáles son estas marcas? Lo que encontramos como esta evidencia arqueológica. Dentro de esta cueva, en una de las entradas, un querubín grabado. Marcas, pero ¿qué ocurre? Pero ya no la pudieron encontrar. Llegó un punto donde no pudieron llegar y ¿dónde marcamos? Y regresaron sin poder terminar su labor. Dice el verso 7, cuando Jeremías se enteró de lo que hicieron, no lo que intentaron, lo que hicieron de marcar, les llamó la atención y les dijo, nadie debe saber dónde está este lugar hasta que Elohim nos perdone y nos reúna otra vez. Y él completamente pone las condiciones de acuerdo a la revelación que el Eterno le dio a él. Dice, nadie debe saber ese lugar dónde está hasta que Elohim nos perdone, y sabemos que eso ocurrió como un efecto en el sacrificio de Yeshua, y hasta que nos reúna otra vez, y eso es al final de los tiempos. Es la misma visión y la misma palabra y revelación que se le dio a Daniel. Cuando le preguntó Daniel a los ángeles que estaban allí, les dijo, bueno, ¿y hasta cuándo será esto? Y les dijo, hasta que cese el poder de la dispersión de tu pueblo, del pueblo santo. Cuando cese lo que describe Isaías, cese
realmente el socorro de Efraín, cuando Israel se ha reunido una vez más y se identifique como Jacob, empezará este tipo de revelación a manifestarse al pueblo. Y les dice el verso 8, entonces Elohim mostrará dónde están estos objetos. Vemos que estamos dentro de este tiempo. Y dice, y cuando eso ocurra, Elohim manifestará su gloria por medio de la nube, y ahora está hablando del milenio, una vez que esté el templo, tal como lo hizo en los días de Moshe, en los días en que Salomón consagró el templo de Elohim. Vemos la importancia de este descubrimiento y tenemos algo adicional, ya un poco más adelante, en 1882, el general Charles Gordon, también estando en Jerusalén, él llega al Gólgota, supuestamente que había señalado Constantino, y no le convenció. Y realmente la arqueología demuestra al día de hoy que este monte, este lugar del Santo Sepulcro, el lugar de Gólgota, que se muestra hasta el día de hoy, está fundamentado, está levantado, está erigido bajo una ruina de un templo pagano. Y ahí hasta el día de hoy muchos feligreses, muchos cristianos van y presentan sus honores al supuesto Gólgota, señalado por Constantino, pero que estaba construido sobre un templo pagano. Y él, bueno, dijo en esa época, en 1882, no me convence, más bien pienso que el lugar donde Yeshua, le llamaba el Jesús, fue ejecutado, está en el lado norte de la montaña Moray. Le cuadraba más. Ahora, él no pudo terminar sus excavaciones porque, siendo un general, le tocó salir a la guerra en Sudán y murió allí. No pudo regresar ni concluir con lo que él tenía pensado hacer. Pero existe un registro de una carta que él envía a uno de sus mejores amigos y ese registro permanece hasta el día de hoy. Y en el registro les dice, en esa carta que le envía, hablando de los planes que él tenía sobre las excavaciones, le dice, allí en ese lugar está la gruta de Jeremías y está escondida el arca del pacto. Está guardada el arca del pacto. No se sabe cómo, no se sabe qué revelación, no da explicación, no sabemos por qué lo dijo. Murió antes de dar una explicación a eso. Tal vez era solamente una intuición de él, pero está registrado que él señaló. Y vamos a ver más adelante que no estaba tan equivocado. Este es el lugar de la cueva, una fotografía más actual de la parte del norte del monte Moriah. Vamos a ver, ahora nos topamos en 1979. Avanzamos un poco más en el tiempo y encontramos a Ron Wyant, un varón adventista, de religión adventista, profesión enfermero y con una gran fascinación y devoción a la arqueología. Un hombre con un corazón sincero al Eterno que buscaba guardar sus ahorros para entrar en investigaciones, en expediciones, para solamente demostrar que todo lo que decía la Escritura era real. Veamos a ver, antes de continuar con esto, una de las cuantas cosas que el Eterno le permitió realmente descubrir. Y realmente lo digo que es el Eterno, ya vamos a ver por qué. Él, si vemos nosotros, una de sus primeras investigaciones en 1977, vemos en la imagen de la izquierda superior, vemos una fotografía donde él señalaba que estaba el arca de Noé, el arca de Noé. Es donde él dijo que estaba allí en 1977. Ocurre que nadie le creyó, no parecía mucho, pero en 1978, un año después, ocurre un terremoto y vemos una fotografía del año siguiente, el 79, y vemos ahora sí una estructura de un barco completamente diseñado. Existen estructuras en 3D que demuestran bajo estudios magnéticos cuál es esta estructura de este barco y vemos de este fósil, que es lo que se encuentra ahí, realmente es madera petrificada, y nos hemos dado cuenta, se han hecho las investigaciones del tipo de madera también por los patrones que tienen esta petrificación, y vemos una vez más que es, sin lugar a dudas, el arca. Está en el lugar donde decía la escritura, donde dice Génesis, en el mismo lugar. Otro de los descubrimientos de él, esto también fue testificado por varias personas después, y Michael Rook también, las ciudades de Sodoma y Gomorra, en el mismo lugar, en el Medio Oriente donde se dice que estaban. Encontramos solamente en ese lugar en el mundo un asentamiento de un tamaño de dimensiones de una ciudad con azufre en su contorno a un 98%. Eso naturalmente no se da.
y esa azufre que la tierra no tendría por qué sacarla. Es tal como se describe en la escritura, descendió del cielo. Las estructuras muestran que era una ciudad, se ven estructuras con líneas que no podría crearlas la naturaleza, son casas. Ángulos rectos, correcto, esa es la palabra. También es algo que él, por medio del Eterno, realmente fue guiado a descubrir esto. Y hoy está completamente documentado todo esto. ¿Qué más? Vemos que él descubrió el lugar donde cruzó el pueblo en el Mar Rojo. Está hoy en Egipto esta parte y es una playa, realmente la playa de Nuweiba. Cualquiera lo puede investigar en internet. Y resulta que en ese lugar existe un tramo como de, puedo decirlo, como un puente de tierra debajo del agua, que ocurre tal como dice la escritura. Cuando Israel pasó en seco, agua a un lado, agua al otro lado, es porque realmente el Eterno hizo descender la marea, y allí no solo encontró en una esquina y en otra esquina, en un extremo y otro extremo del río, un monumento que fue erigido por Salomón, como está escrito en ese monumento, porque Salomón conocía dónde es que había pasado el pueblo en el desierto, había cruzado el mar de los juncos, sino que también debajo de esa estructura se encontraron pezuñas de caballos, se encontraron dedos, fémur de hombres, encontraron vestigios de carruajes, una rueda de carruaje de oro, que es el oro lo que se conservó. No podemos dudar realmente de que este lugar es por donde pasó. Los egiptólogos determinaron que la forma de la rueda coincide con el tiempo del Éxodo. Correcto, con la rueda que los faraones utilizaban también en esa época. Es algo que a nosotros nos debe dar, primero, no solo confianza, aún más que tenemos evidencia de que todo esto es real para afrontar lo que va a ocurrir, lo que va a venir, sino que también nos ubica a nosotros de que el lugar llamado Península del Sinaí, donde la mamá de Constantino señaló que estaba el monte Sinaí, no es ese lugar, sino es como dice la escritura, como dice Pablo, estaba en Arabia, del otro lado de este mar, ¿no? El Golfo de Acaba. El Golfo de Acaba, correcto. Gracias. Si estamos, son descubrimientos que él hizo y que yo considero que es un acto del Eterno permitirle descubrir todo esto para sentar una especie de reputación, digo yo, para lo que realmente el Eterno le había preparado, para lo que era su vida, realmente para lo que vivió, para lo que el Eterno le permitió nacer, que es este descubrimiento. Adelante, hermano. Sí, la manera de comprender por qué una sola persona puede descubrir estos misterios es para mostrar que es por revelación. Porque una persona puede descubrir algo coincidencialmente, pero no puede descubrir los más grandes enigmas de la arqueología bíblica. Sin ser arqueólogo. Siendo un arqueólogo aficionado y sin ser una persona entendida en Biblia. Entonces, el hecho de que él descubra todo esto no es una coincidencia. Se nota que la revelación estuvo detrás de todo. Y bueno, y ustedes en el estudio vamos a ver que así era. Claro. Y eso vamos a esta parte. Ok. Regresemos un poquito a la diapositiva que teníamos hace un momento. Aquí, 1978. Él tiene una conversación que de alguna manera parecía casual con un funcionario de la Autoridad Arqueológica de Israel. Y conversando con él, de alguna manera, él lo llevó fuera de los muros de la ciudad, empezaron a caminar por allí y él señala, no conoce el porqué, él nunca da una explicación, pero él dice, bueno, allí en ese lugar donde él describe que lo que vio en ese momento, que era una cueva llena de basura, llena de restos, como lo vamos a ver en la siguiente fotografía, él dice incluso había hasta gatos muertos en ese lugar, pero él dice, levanta su mano izquierda y señala y dice, allí está el arca del pacto, esa es la gruta de Jeremías, de una manera que él no entendió por qué, como vemos en la imagen, ¿no? No entendía por qué. Este hombre, siendo un hombre de arqueología, pues le dice, ok, me parece maravilloso, perfecto lo que tú dices, te voy a financiar para que tú hagas la investigación. Pero él se queda pensando y dice, y lo rechaza, porque él dice, bueno, yo no sé por qué dije eso.
no tengo idea. Regresa a su casa y empieza a hacer un estudio bíblico para ver cuándo fue la última vez que se encontró el arca y qué posibilidades existen de que lo que él señaló en ese momento, que no sabe por qué lo dijo, estuviese cierto. Regresa al siguiente año, el año que estábamos viendo, el 79, y él inicia esta expedición, inicia esta excavación dentro de esta cueva con sus hijos. Veamos un poco, en 1979 inicia él, en enero de 1979, y empieza con sus hijos, y empieza en este lugar, el cual conocemos ahora, que se llamaba Monte de la Calavera, porque realmente tenía una forma de una calavera, como lo vamos a ver más tarde, y no sé si lo pueden apreciar en la imagen. Este es el rostro de una calavera. Eran lugares donde se encontraron nichos también, con insignias. Coincide para nosotros, para la historia, también coincide con un lugar apropiado en el cual se hacían las ejecuciones de tipo romana, porque lo hacían en lugares públicos, y con el mismo, no sé cómo llamarlo, el mismo mensaje que le ponían sobre cada uno de los reos o los muertos, los que llevaban a morir, los que iban a ser ejecutados, con un mensaje que hiciera que temblara de miedo a la población en lugares poblados. Este lugar donde vemos nosotros del monte quedaba cerca de un camino, el camino del norte a Jerusalén, y ya lo vamos a ver. Es un lugar muy apropiado para creer que allí era el lugar de la calavera donde fue ejecutado Yeshua, y vamos a ver también por qué. Miren el testimonio que encontramos de Marcus Fabius Quintillanus, del 35 al 100 DC. Él dice, y deja escrito esto, dice: en cualquier lugar donde crucificábamos criminales, se escogían calles muy concurridas para que muchos vieran y así fueran movidos al miedo, ya que todo castigo no es una venganza, sino un ejemplo, dice. Y esta es una calle muy concurrida, como vemos ahí, es una calle donde se pasaba del lado del norte, y atrás vemos una fotografía de este monte, muy apropiado, un lugar muy apropiado para llevar la ejecución de Yeshua, no solo porque estaba en el Monte Moriah, no solo porque coincidía con las inscripciones de las lápidas, y que coincide con los patrones proféticos que vamos a ver. Ahora vamos a prestar atención a un video que quisiera que escuchemos para que luego de esto podamos sacar una mejor conclusión, porque está muy bien explicado. Él inició las excavaciones en 1979 y veamos qué halló en este lugar. Ron continuó excavando hacia abajo, pero el piso era muy débil y por esta razón ellos fueron de vuelta al lugar original pensando que podían cavar alrededor de la otra roca. Esta vez ellos descubrieron que podían excavar entre el precipicio y la roca y que el precipicio casi formaba un techo a medida que excavaban hacia abajo. Mientras excavaban, él encontró rápidamente lo que parecía ser una soga, como si fuera tallada en el precipicio. Él comenzó a averiguar para qué se hubiera usado esa soga. 38 pies bajo el nivel del terreno se encontraba en lo que parecía ser una estructura como de una cisterna. Era una estructura redonda, con escaleras hacia el fondo de la misma. Ron se preguntó si esta estructura pudo haber sido usada para guardar granos y si posteriormente fue usada como cisterna. Con un cincel abrió la superficie y encontró una gran cantidad de piezas de vasijas de barro entre la tierra, usada como relleno para formar la cisterna. Cuando Ron mostró estas piezas de vasijas a las autoridades en antigüedades, al examinarlas, ellos le informaron que algunas de estas eran del periodo jebusita. Los especímenes más recientes eran aquellos del periodo romano. Él continuó a lo largo de la superficie del precipicio, bajo el lugar donde se hallaban los nichos. Por las piezas de barro y monedas que había encontrado, ellos entendieron que estaban sobre el nivel romano. Mientras cavaban, hallaron muchos huesos de dedos que confirmaban sus sospechas sobre este lugar, el cual pudo haber sido el lugar para ejecuciones adicionalmente a la crucifixión. El apedreamiento era también practicado durante la era romana judía. Fuera de la estructura como de cisterna que Ron descubrió, encontró otra estructura circular en el lado opuesto. Solamente la base de la estructura circular parecía estar intacta.
Mientras estudiaba la estructura, él se topó con una sección bien preservada, con un muro y una piedra que sobresalía horizontalmente sobre la pared en la superficie del precipicio. A pocos metros enfrente del mismo, Ron notó una roca cuadrada que no parecía como una roca moldeada de forma natural. Él la tomó cuidadosamente y encontró un agujero cuadrado en la base del terreno. ¿Podría haber sido este un agujero para una cruz? Mientras examinaba este agujero y limpiaba la tierra a su alrededor, él descubrió que había una gran quebradura que se extendía desde el orificio. Parecía que el agujero había sido hecho sobre la superficie, en la base de tierra del frente. A un nivel más bajo, él halló otros agujeros para cruces, pero él no podía sacar de su cabeza que aquel agujero en la plataforma, con la resquebradura que se extendía fuera de sí, pudo haber sido el agujero que sostuvo la cruz de Cristo. Recordaba en las Escrituras que un terremoto había sacudido el monte cuando Cristo murió. ¿Podía esta resquebradura apuntar el agujero que sostuvo la cruz? El agujero se extendía unas 23 pulgadas en el suelo firme, mientras que la hendidura parecía extenderse mucho más profundo. No es algo fuera de lugar pensar que se pudo tener conocimiento del lugar donde Cristo fue crucificado y que, sabiendo que él tenía muchos seguidores que hubiesen querido convertir el lugar en un sitio memorable, se prefirió entonces mantenerlo en secreto. Estas ruinas que Ron descubrió eran romanas y podían ser de tiempos más cercanos a la crucifixión. Después del año 70, muchos judíos salieron de Jerusalén y otros fueron asesinados, por lo que la ciudad fue reducida a un campo romano. Esto podría explicar que el lugar ya no era usado para crucifixiones. Ron encontró monedas en la estructura de fechas anteriores y hasta el año 135 después de Cristo, pero ninguna de las monedas eran de fechas posteriores. Esto significa que este era el primer lugar que fue reconocido como Gólgota. Mientras más nos acercamos al tiempo de la crucifixión, mayor es la probabilidad que ellos supiesen los detalles de lo que había ocurrido. El hecho que las monedas halladas por Ron en el edificio antiguo pertenecían al año 135 después de Cristo indica que quien hubiese construido y usado esta estructura antigua aparentemente la abandonó y con el tiempo dejó la religión. Correcto. ¿Qué es lo que estamos viendo en este video? ¿Qué es lo que nos explica? Que en sus excavaciones, que no fue realmente nada fácil, no fue algo que él inició y lo encontró de primera. Fueron casi 3 años, un poco más, lo que le demoró esta excavación, pero en lo primero, sus primeros hallazgos, él encuentra una roca que no estaba ahí ubicada de una manera natural. Había una estructura circular que sostenía una roca que salía en medio. Era algo que se había edificado y parecía un altar que se había edificado. Frente a eso, a unos metros de allí, se encontraba una piedra también, como vemos en esta imagen, una piedra con un bloque de piedra cuadrado, que también no estaba allí de forma natural, sino artificial, había sido labrado. Levantando ese bloque, encontró un agujero, lo cual él dijo, como este es un lugar que parece muy posible que haya sido lugares para las crucifixiones, para la ejecución de Yeshua, él ve que ese agujero cabía perfectamente para un madero vertical. Y no solo fue todo eso el descubrimiento, como vemos en la imagen, él inicia indagando en ese lugar y descubre que cerca y allí al ras de ese agujero encuentra una quebradura, una parte de la piedra quebrada, realmente abierta, que bajaba metros de profundidad, pero que existen imágenes donde eso llevaba hasta el borde del cerro, del monte, de la parte donde estaban allí, quebrado. Y él dice, bueno, esto puede ser efecto de lo que describen los evangelios, en los cuales dice que hubo un terremoto en el momento de la muerte de Yeshua y las rocas se partieron. Cuadraría perfectamente. Parecía prometedor, muy prometedor lo que él empezaba a descubrir. Veamos, este es el mapa para ubicarnos una vez más. El lado que estamos viendo nosotros aquí, el mapa de donde él se estaba ubicando, donde él estaba iniciando las excavaciones. El sitio que se encuentra al norte de la ciudad y fuera de la ciudad amurallada. Recordemos que está escrito en el libro de Hebreos que el Mesías fue sacrificado y muerto fuera de la ciudad.
fuera de los muros, como describe también muchas profecías referente al sacrificio, ¿no? Y en la parte que está señalada en color azul es un sitio concreto en la cual él inició esta parte de la excavación, una vez más, digamos, al borde del monte Murayá, del lado norte. La pared del acantilado de la antigua muralla de la zona norte es la que vemos nosotros aquí señaladas con esta pequeña flecha, ¿no? Ok, veamos una imagen un poco más gráfica de los hallazgos que él encontró. Esta es básicamente lo que él vio. Si podemos ver en esta imagen, este es el lugar donde se encontraba este bloque labrado que cubría un agujero que era para depositar el madero. Lo sacó y encontró también cerca de él toda esta quebradura, y a unos metros de ellos se encontró como una especie de altar, y él deduce, él dice, bueno, los primeros cristianos ya en esa época, conociendo el lugar más exacto de donde fue la muerte del Mesías, debieron haberlo hecho como una especie de culto, un lugar para culto, un lugar de altar, y fue la idea de lo que él pensó realmente que había encontrado. Vamos a ver otro video que yo creo que nos va a dar a nosotros más luz de por qué estos descubrimientos realmente empezarán a aparecer relevantes para nosotros en nuestros tiempos. Quiero hacer notar que este día ya es en 1982, aproximadamente 3 años ya después de que él inició la excavación. Algo interesante, porque este día, el 6 de enero, a las 2 de la tarde, es donde él descubre realmente, después de varias excavaciones, después de incluso hasta él sentir que tiraba la toalla, que ya no quería seguir más, sus hijos ya por defecto de salud ya no le pudieron acompañar, tuvo que contratar a alguien para que lo ayude, y él estaba en uno de esos días un poco cansado, desanimado, y había orado, había pedido perdón al Eterno, diciéndole, bueno, lo intenté, pero no lo logré, estaba completamente desanimado. Ya estaba pensando dejarlo todo porque ya habían sido 3 años y no encontraba nada muy relevante, ¿no? Entonces, él dice y él cuenta que se acerca un hombre y le dice, Ron Wyan, Dios te bendiga en lo que estás haciendo aquí. Él cuando voltea a verlo, le pregunta bueno, de quién es, de dónde es, y por la conversación que tienen, porque le dice, bueno, yo no soy de aquí, dice, eres un forastero, entonces le dice, no, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Le dice, yo vengo de África del Sur y voy hacia la Nueva Jerusalén. Y entablan una conversación y él se da cuenta de que este hombre era algo peculiar, algo fuera de lo común realmente. Entonces, ¿qué ocurre? Esto que él le dice, que tienes la bendición del Eterno en lo que estás haciendo aquí, es algo que le animó realmente el espíritu a él, algo que él necesitaba en ese momento escuchar. ¿Y qué ocurre? Que justo en ese periodo, en ese día, animado una vez más, porque él pregunta, fue tan asombroso ese evento que él pregunta, bueno, ¿alguien vio más a esta persona? Y le dice, no hemos visto a nadie, solo tú lo has visto. Entonces él deduce que es un ángel que le habló y lo animó para que continuara con su excavación. Y llega que esta fecha, perdón, 1982, haciendo cuentas con la hipótesis que nosotros, o la teoría que se plantea dentro del ministerio de la fecha de la venida del Mesías, la fecha del último jubileo, estamos hablando a 49 años antes del último jubileo, 1982. El primer año del conteo del último jubileo se da el descubrimiento de este arca del pacto. Hay un túnel donde Ron tenía que exhalar para poder pasar a través de él. Entonces notó una estalactita de unas 16 pulgadas de longitud enfrente del muro al precipicio. Detrás había un agujero y Ron trató de observar algo a través de él, pero sin poder tener una visión clara. Entonces él lo agrandó un poco y podía ver una cueva dentro que no parecía algo tan prometedor, parecía ser solo una cueva llena de rocas. Determinado a ver en todas partes, agrandó el agujero lo suficiente como para que su ayudante pudiera entrar, pero su ayudante salió rápidamente con una mirada aterradora en su rostro, gritando: ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? Yo no voy a entrar nuevamente allí.
Entonces trató de salir del sistema de cuevas tan rápido como le fuese posible. Ahora Ron se dio cuenta que podía haber algo allí, por lo que agrandó el agujero lo suficientemente grande como para que él entrara. Era el 6 de enero de 1982. Había un espacio de unas 18 pulgadas entre las rocas y el techo. Ron comenzó a alumbrar con su linterna a través de las rocas para ver si había algo debajo. Él vio unas tablas de madera ya descompuestas y bajo la madera algunas pieles de animales que se volvían polvo con tan solo tocarlas. Luego, él vio algo que resplandecía, algo que era dorado que brillaba. Primero pensó que podría ser el arca del pacto, pero cuando removió el cuero del animal, vio una tabla dorada con un molde levantado en uno de los lados, el cual tenía un patrón de una campana y una granada alterna. Ron se sintió seguro que esto tenía que ser el primer templo o algún mueble extraviado del tabernáculo y que podía ser la mesa de los panes de proposición. Entonces comenzó a investigar la cámara con más cuidado y a observar a su alrededor. Usando la linterna, notó una apertura en el techo. Trepando cerca de las rocas del lado lateral de la cámara, vio una caja de piedra justo debajo de la apertura. Tenía una roca lisa en el tope, la cual estaba quebrada en dos, y una sección más pequeña que se había movido hacia uno de los lados, creando una apertura hacia la caja de piedra. Pero su tapa estaba tan cerca del techo de la cueva que no le era posible ver dentro de la misma. Ron notó una sustancia negra en la apertura superior y un poco más de esa sustancia negra en el borde de la tapa de la caja. La apertura en el techo estaba directamente encima de la parte quebrada de la tapa, donde la caja estaba abierta, y parte de esta sustancia oscura había caído dentro de la caja. Fue en este momento que Ron recuerda que, al darse cuenta de lo que había ocurrido en ese lugar, él colapsó. Cuando él se dio cuenta que la apertura en el techo de la cueva era el fin de la resquebradura que se extendía desde el agujero de la cruz que había hallado en la plataforma elevada encima de él, y que la sustancia oscura era la sangre que había caído a través de la apertura dentro de la caja de piedra, él supo entonces que el arca estaba en la caja de piedra. Pero el descubrimiento más maravilloso era el ver que la sangre de Cristo había actualmente caído en el propiciatorio del Arca del Pacto. Ron estuvo en asombro por un tiempo. Posteriormente volvió a la cueva para confirmar que realmente se trataba del Arca del Pacto. Él informó al gobierno israelí sobre el descubrimiento, pero se le dijo que se mantuviese en silencio. Ron no pudo estar callado por mucho tiempo. Visitó la cámara en varias oportunidades y reportó que varios objetos se encontraban allí además del Arca del Pacto. El candelero de 7 brazos con sus lámparas del santuario original, el altar de oro de incienso, la mesa de los panes de proposición, un incensario dorado, un efod, una mitra con una granada de marfil sobre una punta, una pesa de ciclos de bronce, lámparas de aceite y un anillo de bronce y una espada muy grande. En la parte trasera del arca había un pequeño cubículo abierto, el cual aún contenía el libro de la ley, quizá el que Moisés escribió por sí mismo. De acuerdo a su entendimiento, el libro de Génesis no estaba allí. Algo que le asombró a Ron es que los rollos estaban escritos sobre pieles de animales y estaban en condiciones perfectas. ¿Ok? ¿Qué fue lo que él encontró realmente allí? Vamos a narrar un poco lo que él vio. Él entró varias veces a la cueva. De hecho, vamos a ver que en la cuarta vez que entró, ya encontró este lugar, no como las veces anteriores, se encontró un poco más ordenado, todo bien en su lugar, limpio, y a 4 jóvenes allí, los cuales él confundió en un principio con personas de la autoridad de arqueología israelí que habían entrado tal vez allí.
Pero vamos a ver, ¿qué encontró también él en ese lugar? Lo mismo que nos narra las escrituras, el libro de Baruch, lo que nos narra Macabeos, frente a también los objetos que no se encuentran detallados en el libro de Esdras, que fueron devueltos después de que Ciro dio el decreto. Encontró una menorá, la mesa de los panes, encontró el altar de oro, de incienso, y obviamente encontró el arca del pacto, que es el único objeto original que se encontró, que se realizó en el desierto con Moshe, ¿no? El único original, de acuerdo a lo que leemos de la dedicación del templo de Salomón. Pero también encuentra lo que es una espada muy grande, una espada de dimensiones desproporcionadas para un ser humano promedio. Esta es la que se conoce como la espada de Goliat, una muestra como un testimonio también de que el Eterno realmente cumplirá su palabra de vencer a la simiente, y a la simiente que ha venido trayendo todos estos conflictos y problemas y oposición al plan del Eterno, frente a la simiente del Eterno, la simiente de Adán. Esto lo que él encontró también delante, como habíamos analizado en un principio, delante del arca, en un cofre aparte, unos rollos de la Torá. Todo esto es testimonio. Todo lo que se encuentra es testimonio y nos envía un mensaje. Algo relevante que es, como les menciono con respecto a esta espada, es algo que se encuentra incluso descrito en los cielos. Vamos a ver unos videos y escuchemos también una aportación de nuestro hermano Nazón. Estamos viendo, ¿no? Sí, lo que estamos viendo es la constelación de Perseo en términos griegos, ¿no? Que viene a ser el quebrantador, que es David con la cabeza de la constelación de Medusa, que tiene una estrella en la frente que se llama Algol, relacionada a Goliat. Esta estrella, esta constelación, en 1996 pasó el cometa Hayakatake por esa estrella, haciendo una órbita de 70,000 kilómetros, 70,000 años. O sea, una órbita de 70,000 años que pasa por el mismo lugar. Lo curioso es que al siguiente año pasa el cometa Halley en 1997, porque por aquí salíamos a ver el cometa Halley en el 97 cuando estaba marcando una ruta, ¿no? Pasa por el mismo lugar a la misma hora con un año de diferencia. Hermanos, desde este año comienza el retorno de las raíces, o sea, el retorno a nuestras raíces, el retorno de las tribus. Marca en el espacio, en las constelaciones, se marca la palabra del Eterno ya el último tiempo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué encuentra esa espada de Goliat que está como testimonio de qué? De la última conflagración que va a suceder cuando la simiente del maligno, la simiente llamada del Nahash, la simiente de Caín, sea exterminada, porque Goliat representa eso es en lo que se llama en el cristianismo Armagedón, que viene a ser Jarmegido, la última batalla, ¿no? Cuando es en el día de expiación del año 2038, el 9 de octubre del 2038, cuando Yeshua con los resucitados desciende sobre el monte de los olivos y se cumple esta etapa repetitiva, una sombra profética que él, así como aquella vez, su antecesor David, en términos legales, venció a la simiente, a este Goliat, a este Nefilín. En los últimos tiempos también se vuelve a repetir esta escena. Por eso es que en el arca estaba la espada. ¿Qué muestra la espada? Muestra que existe las dos simientes, que el tema va más allá de lo que es la religiosidad, es la hibridación, ¿no? Y todo lo que ya hemos aprendido en estos tiempos sobre esa mezcla que para el Eterno fue una abominación, de la cual el Mesías tiene que venir a reestructurar, a regenerar y a traer otra vez el control de este tiempo de la Tierra para llevar probablemente el control al universo. Ese es un aporte que podríamos hacer no con nuestro entendimiento. Estamos viendo que todas las cosas se están mostrando a través de la tecnología. Estos diseños, estas fechas,
nosotros podemos reconstruir a través de aplicaciones, ¿no? Aplicaciones que pueden, que muestran cómo va a ser el futuro, el paso de una estrella. Es fácil demostrar esto, es absolutamente fácil. Nosotros estamos haciendo, cuando mostramos estas evidencias en los cielos, es lo mismo que hicieron los magis, los sabios caldeos, para ir al encuentro del Mesías y llevar esos regalos que le permitieron ir a Egipto. Entonces, a ellos les costó trabajo porque no tenían la tecnología. Nosotros hoy hemos hecho con las aplicaciones, adelantando en el tiempo y en el espacio, adelantando esa visión que como es algo matemático y fácil de calcular para un arqueólogo, y cuanto más para un ordenador o una aplicación digital. Entonces es fácil, y hemos visto las fechas que coinciden no solamente con la historia, con los cambios del calendario judío, no solamente con lo que establece la Torá, el calendario de la Torá, que es por la luna, ¿no? Basado en la luna. Entonces, todo coincide porque puede ser que nos equivoquemos en un tiempo, pero no nos vamos a equivocar en las fases de la luna. Entonces, esta revelación y este estudio básicamente nos lleva a que esta generación ya tiene que saber lo que vamos a ver, lo que va a pasar. Por eso es que las decisiones que nosotros tomemos es de lo que depende la palabra del Eterno, el futuro de la palabra de su palabra, que dice que será preservado su linaje, y eso nosotros vemos que ha sido así. Aquí estamos, algo increíble, imposible. El arca fue descubierta en el jubileo 119 por Ron Wyan, como vemos, y en el 2031 viene el jubileo 120, que sería el año 6000. Así es. Gracias. Permiso. Gracias. Como vemos, estos macrolenguajes del Eterno, manifestados en los cielos, en las estrellas, no es obsoleto, no es de tiempo pasado. Como bien manifestó el hermano, en estos tiempos finales, también veremos las mismas señales, ya no con una especie de un telescopio improvisado, pero con la tecnología que tenemos en la palma de nuestra mano podremos ver estos mensajes del Eterno anunciando sus señales para mover en sus tiempos, en cada uno de sus tiempos. Y esto nos debe dar también confianza, esperanza y valor para lo que va a venir. Vamos avanzando las partes finales del estudio. Veamos un poco más con respecto a lo que mencionábamos de Ron Wyan, lo que él encontró cuando regresó por cuarta vez y encontró esto ordenado, y vio a 4 personas allí, vio a 4 personajes, 4 hombres, varones, jóvenes, que él confundió en algún momento y dijo, bueno, ¿será que entraron sin consultarme? Porque inmediatamente después del descubrimiento él lo comunicó a las autoridades israelíes y ellos le dijeron que lo mantenga todo de una manera sigilosa, que no esté comentando nada, que no hable en ruedas de prensa, que no diga nada, ni contacte periodistas, que esto lo íbamos a manejar de una manera, digamos, con mucho secreto, ¿no? Lo iban a manejar así, pero entonces él inmediatamente se da cuenta que estas 4 personas vestidas de lino, de blanco, pero él lo describe no con ropa de la antigüedad, sino con ropa de una persona para su época, de su generación. Toma la palabra uno de ellos, y fue uno solo que habló con él, y le menciona que ellos son los 4 ángeles que custodian el arca desde el día en que las tablas de piedra fueron puestas allí por Moshe. Entonces empieza a tener una charla con ellos. Estos ángeles le empiezan a dar una especie de entendimiento también de lo que iba a ocurrir al final de los tiempos. Él había ido varias veces, había intentado tomar fotografías, lamentablemente para él fueron inexactas, porque cuando iba a revelar los rollos de las fotografías vio algo borroso, como lo que vemos en la imagen, una imagen que es una fotografía del Arca del Pacto, no se pudo revelar, no podía salir a la vista. Pero él fue con una cámara con una mejor resolución y una videocámara, de hecho, y ahí es cuando se topa con estos personajes y ellos le dicen que ponga la cámara, que ponga el tripié y empiece a grabar lo que iba a ocurrir. Estos ángeles, uno de ellos, como les digo, empieza a hablar con él y le dice que la revelación del Arca del Pacto, lo que había dentro, que son las tablas de piedra, serán reveladas al mundo entero
al final de los tiempos, poco tiempo después de que se imponga el sistema último, el sistema de la bestia, el último sistema perverso antes de la venida de Yeshua. Sí, un aporte aquí. Adelante, hermano. Manuel. Este estudio lo venimos haciendo con el hermano Marcelo Pazmiño, llevando este paralelismo, este entendimiento de Ron Wayans desde hace 11 años, cuando el Eterno nos enseñó y nos dijo que el enemigo de nuestra sangre es el que cuida la revelación. Y cuando vimos este estudio, entendimos que el enemigo de nuestra sangre, pensábamos que eran los musulmanes, como así se trataba, ¿no? Y por la mezquita de Omar, que está ahí. Pero realmente es el judío Házaro, que hoy domina, que el sionismo guarda el arca. Pero como tú, me imagino, nos vas a explicar por qué no lo pueden sacar. Claro, vamos a esa parte. Estos ángeles levantan el propiciatorio y le dicen a Ron Wayans que se acerque y tome las piedras y que las coloque en una especie era una piedra que salía de un muro, y las coloque allí y lleve la grabación, ¿no? Él después, que regresó al hotel, verificó la grabación y todo era perfecto, y se le indicó que esta grabación tendría que ser guardada hasta el tiempo del fin. Algo interesante que sí debemos destacar con respecto a esto es que era Ron Wayans, más allá de ser conocido o él autoidentificarse como un adventista, que guardaba realmente para él el sábado, guardaba, él entendía que tenían que guardarse los 10 mandamientos, era algo que para su generación, podemos decir para su tiempo, era lo más correcto en aquella época, para el entendimiento de él, lo más justo, guardar los 10 mandamientos, entre ellos lo que hoy conocemos nosotros como el Shabbat. Pero vamos a darnos cuenta que más que pertenecer a una religión, él pertenecía a un linaje específico. Vimos que en el 97 recién el Ruach despierta a este camino, y esto estamos hablando de 1982. Claro, exacto, las señales en los cielos, creo que también era en 96 que pasó 96 y 97. Y que empieza esta revelación, esta búsqueda de la Torá, no estaba dada para ese tiempo. No se lo puede de alguna manera a él ni descalificar, ni sobredimensionar su creencia del adventismo. O sea, alguien puede ver esto y quiere descalificar, no, es que él era un adventista, entonces descalifico lo que él encontró. O alguien puede, por otro lado, hacer lo contrario y sobrevalora el adventismo, pues dice, esta es la religión donde este hombre que era adventista y que profesó el adventismo lo descubrió. No es de esa manera. Como mencionamos hace un momento, él nació para esto, fue escogido por el Eterno para esto, pero ¿por qué? ¿Por qué fue el escogido? ¿Por ser bueno, por ser un buen adventista, un buen cristiano? No, por su linaje, por lo que corría por sus venas, su sangre. Él era del linaje de Leví, lo mismo que son sus descendientes al día de hoy. Y no solo del linaje de Leví, sino que era de la tribu o de la línea de Coat. Recordemos que Leví tuvo 3 hijos, Gersón, Coat y Merari. La sección de Coat eran aquellos que tenían autorizados manejar los utensilios, y en este caso el trono del Eterno, el arca del pacto. ¿Cómo lo sabemos? Porque, perdón, leemos en Números 4 del 12 al 15 que cualquiera que no pertenezca, no solo a Leví, sino que no pertenezca a Coat y se acercare a estos utensilios sagrados, moriría. Quedaría muerto en el camino, y les dice, cuida, le dice a los hijos de Aarón, que también eran hijos de Coat, por parte de Amram, les dice, cuida que tus hermanos no mueran, así que no les permitas el acceso, que entren o que toquen lo que no está dispuesto para ellos. Pero vemos que él entró y vivió, a diferencia de otras personas que, como narran testimonios, perdón, no lo hicieron. Al día de hoy se cuentan 16 personas que han muerto por intentar tener conocimiento más allá del permitido. Y, disculpen, uno de los más documentados es lo que se comentó por mucho tiempo, hace mucho tiempo, en esta época, en un diario de una prensa israelí, que hoy este diario o esta edición de esa fecha fue oculta realmente. El periódico decía que habían 6 israelíes que habían muerto en un esfuerzo por recuperar un artefacto nacional. Fue todo lo que se mencionó. No se daba más detalles de eso porque siempre se guardó en secreto esto. ¿Qué ocurre? Que el Departamento de Arqueología de Israel
intentó sin el permiso, no sin el permiso, pero sin comunicarle de alguna manera a Ron Wyatt, sacar o ingresar a verificar por su cuenta la parte del arca. Cuando él se enteró, él fue con buena voluntad pues a ayudarles también y dijo, bueno, aquí estoy para ayudarles en lo que pueda. Y mandaron a 6 personas, 6 varones que de acuerdo a la justificación de ellos, pues eran reconocidos como levitas, ¿no? 6 varones y obviamente llevaron radios y todo lo que se necesitaba y fueron vestidos de lino incluso. Entraron porque entendían de alguna manera la dimensión del lugar en que iban a ingresar. Pero ocurre que por los radios, los walkie-talkies, empezó a escucharse ya no la voz calmada de las personas, sino gritos y ruidos horribles de parte de ellos. Y nadie quería entrar. Y le piden a Ron Wyatt que se acerque, que él, por favor, vaya y verifique qué es lo que ocurrió. Recuerdan que en el video que habíamos visto, cuando Ron ya no estaba con sus hijos, envió a una persona por un túnel muy pequeño que él no cabía, una persona que le estaba ayudando, un árabe, un joven, James era su nombre, que se introdujera para ver qué encontraba antes de este descubrimiento, y el hombre sale aterrado. Y eso es misericordia, porque no murió. Pero estos 6 hombres fueron hallados muertos. Cuando Ron ingresó, encontró los cadáveres de ellos. Él era un enfermero, entendió que lo que les pasó por analizarlos en su situación fue un infarto cerebral. La cuenca de sus ojos, la dirección de sus ojos fue lo que realmente él dice, los vi totalmente en blanco, fue un infarto cerebral lo que les había ocurrido a cada uno de ellos, y tuvo que amarrarlos en una especie de canasta también, y irlos sacando uno por uno, y se les pidió de alguna manera por prudencia que no se hable acerca de esto. ¿Qué nos indica todo esto? Que el Eterno continúa sus leyes en vigencia, porque Ron realmente fue escogido para esto, por su linaje. Estas personas que se hacían llamar linaje del Eterno, pues vemos que no lo eran, o tal vez no eran del linaje correcto de Leví, ¿no? Vamos avanzando. Gracias, hermano. Los ángeles no solo le dieron indicaciones de lo que iba a ocurrir en tiempos futuros, tiempos apocalípticos, si se puede llamar, sino que también le dieron instrucciones de tomar la sangre que se encontraba en el lado occidental del propiciatorio. ¿Se acuerdan cuando hablamos que en Levítico capítulo 16 se menciona estrictamente que la sangre del macho cabrío y de los becerros debe ser rociada en el lado oriental, en el lado derecho? Pues esta sangre, la cual él descubrió, como vimos en el video, era una mancha realmente roja que caía por la quebradura entre las piedras y sobre el lugar y la cámara de piedra que también estaba partida, y realmente la sangre ungió el lado occidental. He aquí la respuesta de por qué el Eterno nunca explicó, tenía que hacerse siempre del lado derecho y nunca del lado izquierdo. Ese lado izquierdo estaba reservado para algo mejor. Y los ángeles le dicen que tome una muestra de sangre y que la lleve a analizar. Él va a un laboratorio recomendado de confianza y les da indicaciones de que esta sangre negra, realmente ya sangre muerta, sea, como le dijeron los ángeles, pónganla en solución salina por 48 horas y al siguiente día, y después de ese tiempo, llévenlas a analizar al microscopio, y se dieron cuenta que realmente esa sangre tenía vida. Él pidió estar presente mientras esto se hacía, y lo llevaron al microscopio y esta sangre estaba viva. Algo totalmente sorprendente. Luego le hicieron análisis de cromosomas y encontraron que esta sangre única, porque no se ha podido demostrar otra, tiene 24 cromosomas. ¿Por qué es relevante que tenga 24 cromosomas? Porque el ser humano, cualquier ser humano, aquellos que no padecen de un defecto genético, por lo regular, lo natural, es que tengan 46 cromosomas, 23 del padre y 23 de la madre. Él tenía solo 23 de un lado materno y un solo cromosoma Y, que es el que aporta el padre, pero estaba ahí los 24 cromosomas, que era lo que daba todo el fenotipo de su estructura física, su forma, su cara, todos había sido de una sola parte, la parte materna, confirmando aún más la verdad de las escrituras. Es por eso que mencionábamos hace un momento que el Instituto del Templo, aunque ellos afirman saber dónde está el arca, y es muy posible que lo sepan, por todo esto que estamos viendo, porque el gobierno israelí realmente encubre todo esto, no muestran la imagen del arca como debe ser, porque tendrían que darle crédito no solo a Ron Wyatt, no solo a su descubrimiento, sino a esto también.
A los análisis de sangre todavía existen, le están reservados, los tienen guardados. Hay personas que también lo han visto, han tenido estos análisis de los 24 cromosomas, lo cual todo es totalmente sorprendente para algún escéptico, pero como les digo, el Instituto del Templo tendría que reconocer que Yeshua es el Mesías, porque así fue como lo descubrió cuando los laboratoristas le preguntaron que de quién es esta sangre, estos laboratoristas judíos, y Ron Wyan realmente les dice, es la sangre de su Mesías, y es porque es la sangre de Yeshua, única, un testimonio más de que no solo es real, sino que realmente debe darnos a nosotros confianza de que estamos por un buen camino. Ron Wyan en muchas entrevistas a Yeshua lo nombra por su nombre original, Yeshua. Claro, sí, es correcto. Porque él conocía, aunque era un adventista, era un cristiano y llamaba Jesús, cuando trataba con israelitas, le llamaba Yeshua, porque era su nombre. Él conocía que ese no era el nombre de Jesús, del Mesías. Bien, a todo esto, ¿qué dice la Escritura? Porque alguien puede decir, alguien tal vez que nos puede pensar, bueno, está muy bonito lo que tú dices, puede parecer mucha evidencia y está bien, aquí la arqueología, aquí la historia, ok, pero ¿concuerda esto realmente con las Escrituras? ¿Qué dice la Escritura? ¿Es válido lo que estamos viendo? Ok, vamos a analizar ahora textos bíblicos para ir cerrando este episodio. Yo quisiera que veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 15, verso 21. Veamos y escuchemos bien lo que dice. Dice, y si hubiere en él un defecto, hablando de un animal para el sacrificio al Eterno, si fuere ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Yahweh tu Elohim. Un animal con defecto no se podía sacrificar. Dice, en tus poblaciones lo comerás. Podías comerlo, ok. El inmundo, lo mismo que limpio, comerán de él, como de la gacela y la de un ciervo, solamente que no coma su sangre. Sobre la tierra la derramarás como agua. ¿Qué dice la Torá? Un animal que no es acepto al Eterno para un sacrificio, un cordero o un becerro, su sangre debía ser derramada sobre la tierra. El animal que era acepto, su sangre era la que tocaba el altar. Pero el animal que no, o el sacrificio, la ofrenda, el corbán que no era acepto, su sangre debía ser derramada sobre la tierra. Si nosotros rechazamos de alguna manera, por cualquier razón, de que lo que ocurrió con Yeshua frente al descubrimiento de Ron Wyan, puede parecer, tal vez digan, muy fantasioso, o no lo quiero creer, o no me parece, o las evidencias no me convencen. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la sangre que realmente da testimonio que derramó cayó sobre tierra, descalificándolo completamente como un sacrificio. Porque la sangre de un sacrificio, de un corbán que no es acepto para el Eterno, debe ser echado en la tierra. Si cayó solamente en la tierra, pues es descalificado completamente de acuerdo a la Torá, porque estamos leyendo la Torá. Un sacrificio acepto es un sacrificio cuya sangre, y aquí vemos, bien lo narra Juan, vamos a ver el testimonio de él, mezclada con agua, y vemos este patrón de agua y sangre, siempre en las escrituras, en los rituales de purificación también. El ritual para la purificación de leprosos decía, toma dos tórtolas, una de ellas derrama su sangre sobre agua de río en una vasija de barro, y la otra la embarras con la sangre y el agua y dejabas ir libre. Vemos que esta sangre y agua siempre estaba constantemente en los rituales. Y vemos también que era necesario en esto, sangre y agua, para que la sangre haya llegado hasta el lugar en el cual se encontraba el arca, por metros de profundidad. Veamos también el testimonio de Juan. Miren, Juan capítulo 19, el 33 al 37, él dice esto. Cuando llegaron a Yeshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Está hablando del tiempo en que estaba ejecutado. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió agua y sangre y agua. Y el que vio, dice él, da testimonio, o sea, él mismo, da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad. Este conocimiento que él tenía, vamos a ver que lo manifiesta más adelante en una de sus cartas, era un conocimiento que ciertamente no se podía manejar a la ligera. No es porque alguien dice que quiero encontrar que en la Biblia diga que escrito que así fue. No lo vamos a encontrar. Así como dentro de las congregaciones también hay temas que no se pueden exponer si no son para el pueblo. Se habla en la intimidad dentro del pueblo porque es realmente tesoros para el pueblo, para aumentar la confianza, para aumentar la emuná
verdades del Eterno y se hablan solamente dentro del pueblo, esto es algo similar. Y no podía también él revelar, porque el pueblo se volcaba a acabar. Correcto. Y porque Roma se llevaba el arca. Acordémonos que Juan está hablando en un tiempo donde estamos bajo el Imperio Romano. Lo hizo muy inteligente realmente. Claro, o sea, pero esto se hablaba dentro de sus comunidades. No está escrito, no lo podía escribir, pero él lo hablaba dentro de sus comunidades con el grupo de los discípulos realmente. Entonces, y dice el verso, para que ustedes también crean, él escribe esto, y esto sucedió para que se cumpliese la escritura. No sea quebrado hueso suyo, y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Es lo que menciona, pero veamos. Lo que pasa en Armagedón, que mira la casa de Judá quien traspasaron, ¿por qué? Porque cuando dice mirarán al que traspasaron no es de ver, exacto, es de comprobar este testimonio. El arca que es Yeshua, el que está viniendo es el Mesías. Ese es el testimonio, el arca. Ahí se cumple esa profecía a totalidad. Mirarán a quien traspasaron, no es porque mirarán a Yeshua exactamente, sino este testimonio del que estamos hablando. Y es clarito porque una persona de nuestro siglo, tal vez hasta de nuestra edad, que quede vivo para mirar, ¿cómo sabe él cuál es el rostro de Yeshua? No puede reconocer, puede ser una entidad, un holograma, pero como cuando dice mirarán a quien traspasaron, dice certificarán que el que viene es el que ungió el arca. Correcto. O sea que este testimonio es verdadero. Eso es. Veamos un poco más del testimonio de Juan. Esto está escrito en Primera de Juan. Dice de esta manera el verso 6 del capítulo 5. Y este es Yeshua el Mesías, que vino mediante agua y sangre. Quiero explicar algo, porque aquí aparece la palabra vino y alguna persona tal vez no entienda a qué está refiriéndose él. Cuando los discípulos se encuentran en el Monte de los Olivos con Yeshua y ellos le preguntan, ¿cuál será la señal de tu venida? No estaba hablando de espacio, sino de tiempo. Este venir, vino, no está hablando de espacio, de un espacio de estar acá y venir para acá, sino de un tiempo. Está hablando de su manifestación como el Mesías. Eso es lo que está explicando. Porque ellos no tenían entendido ni estaban esperando de alguna manera que él se fuera a algún lado. De hecho, cuando él muere, quedan totalmente sorprendidos. No estaban esperando que se fuera, no estaban hablando de eso. Estaban hablando cuando te manifestarás como el Mesías, como el Rey de Israel. Y está hablando de tiempo, ¿no? Y lo mismo vemos aquí. Cuando dice, este es Yeshua el Mesías que se manifestó, en otras palabras, cuando habla de venir, se manifestó, se dio a conocer mediante agua y sangre. Este es el testimonio que él da y se da a conocer mediante agua y sangre, dice. O sea, se dio a conocer como que él es el Mesías. No mediante agua solamente, que sabemos que representa la Torá, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio. Y aquí señalé en rojo lo que es la añadidura romana, realmente católica, la coma joánica, es lo que no existe, lo que está comprobado que es una añadidura. Y leamos lo que él dice, porque tres son los que dan testimonio en la tierra, si saltamos allí, en la tierra. Cuando alguien lee la coma joánica, como usted la tiene en su Reina Valera, dice, tres los que dan testimonio en el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y luego dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Y piensa que está hablando, bueno, los cielos y la tierra, ya. No, si leemos bien, sin quitar quitando esa añadidura, vamos a leer que dice, porque tres son los que dan testimonio en la tierra, en la tierra. No está hablando del mundo como Eretz, sino en la tierra, donde está el arca. Y les dice él, el espíritu, el agua y la sangre. El espíritu, que es la revelación, el agua y la sangre, que es lo que ungió el arca. Estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio del Eterno. Quiero que entendamos que esta palabra testimonio la empezamos a repetir desde el inicio, porque ese es eso, el arca del testimonio, es un testimonio. Entendamos que de eso es lo que él está hablando. Dice, mayor es el testimonio del Eterno, porque este es el testimonio con el que el Eterno ha testificado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio del Eterno? El arca. No existe otra más. Recordemos los primeros versos que leímos en Deuteronomio. Dice, y pondrás en el arca lo que yo te daré, el testimonio que yo te daré, le dice a Moisés. Está hablando de esto. Tal vez pueda parecer un poco encriptado y todavía un poco desafinado cuando se tiene la Reina Valera y la coma joánica presente, pero frente a esta revelación, quitando las añadiduras, leyendo el original, podemos darnos cuenta que realmente se conocía esto y que la escritura y el testimonio de Juan avalan el descubrimiento de Ron Wyan como algo verdadero. Algo más, veamos
para ir cerrando, el testimonio de Pablo en la carta a los Hebreos, él dice también algo similar. Porque, dice en Hebreos 9:13, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos, está hablando de Yom Kippur, y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos, la vaca roja, santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mesías, está hablando de la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha al Eterno. ¿Por qué compara la sangre del Mesías con la sangre de los machos cabríos? Porque ambos ungieron el arca, ambos estaban destinados para eso. Y no solamente este episodio, sino toda la carta a los Hebreos, si se le entiende bajo un contexto hebreo, básicamente, fundado en la Torá, no religioso cristiano, sino un contexto hebreo fundado en la Torá, se puede percibir completamente que ellos conocían de esta verdad y dan testimonio de esto también. Termino con esta cita del libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis, que nos puede manifestar algo frente a el arca, el último lugar en la escritura donde se menciona el arca. Y comienza después, esta lectura del verso 15 del capítulo 11 de Apocalipsis, comienza después de la muerte de los dos testigos, y dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, y decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Elohim, la esperanza, lo que esperamos, de su Mesías, y reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Elohim y sus tronos se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Elohim, diciendo, te damos gracias, Adonai Yahweh, Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado con tu gran poder y has reinado, y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen a tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Estamos hablando del juicio, el tiempo final. Y luego dice, y el templo de Elohim fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Lo que podemos realmente en este momento especular con el tiempo de la revelación es que cuando Yeshua regrese, está escrito que él posará sus pies en el monte de los olivos, y este monte de los olivos se partirá en dos y hará un gran valle, dando completamente ahora sí a la luz, saliendo a la luz, el arca del testimonio con la venida de Yeshua. El arca del pacto, el arca del testimonio, porque el hombre, hasta que no venga Yeshua, el hombre no la va a poder sacar de allí, no va a poder retirarla, no va a poder alcanzar esto. Está como testimonio para nosotros, para nuestra generación, quienes entendemos esto y tengamos confianza de que el Eterno cuidará su testimonio, que no dudemos de esto. Esto es eso, un testimonio, es el testigo del Eterno de que todo lo que ha dicho es verdad y se va a cumplir, y en unos años lo vamos a ver, pero será el mismo Yeshua con el efecto de un gran terremoto sobre el monte de los olivos, o no sé si tal vez cuando describe relámpagos, granizos y un gran terremoto se está hablando de un efecto de una explosión nuclear, no lo sé, una ojiva, pero algo ocurrirá y el arca será manifestada después de que la topografía de Jerusalén haya cambiado. Bien, hermanos, no sé si tenemos alguna aportación, pues es lo que les traía para hoy, es, como les digo, un estudio que consideramos que es importante para nuestro camino conocer, entender. Con eso cerramos, hermanos. Shalom. Shalom, hermano. Shalom. Shalom.